Bueno, Sí, dígame, cuénteme. Esta eso es. reunión, esta reunión es contigo, la vas a grabar, están tus alumnas ahí escuchando, ¿cómo Sí. es el cuento? Están, Cuéntame. están mis alumnas de mis seminarios que di. La idea, bueno, tú sabes que partió un poquito de la red y de que Chile también es tan largo y tan extenso y la danza afro ha sido un poco masificada, tú sabes, de una forma estos Sí, últimos años, 10 años, de una forma muy, muy grande, desde la sí, influencia, ¿no es cierto?, de que llegaron africanos y desde un poco de la historia también de lo que pasó ujú, desde el afro latinoamericano, que fuimos haciendo un poquitito de trabajo en campo y fuimos dando. Entonces, ¿qué pasaba? Que había, ¿no es cierto?, como esta doble historia de que no estaban preparadas, pero que estaban dando clases. Entonces, bueno, en ese sentido yo dije, bueno, más vale unir, ¿no es cierto?, empezar a hablar, que queden así como solas, que no entiendan como el lenguaje de la danza afro, el significado y la historia que tiene. Entonces, bueno, yo hice seminarios de formación que aquí están escuchando mis alumnas, que se llama ujú. Formación para Formadoras de Danza Afro. Casi Sí, sí, todas los vi. son de regiones, claro, casi Sí, todas lo son de vi. regiones, fueron 12 sesiones y esta reunión, bueno, era como una parte muy importante porque tú eres mi maestra por el linaje que existe y Linda. porque, bueno, el lenguaje de la danza afro tú lo traes y la historia. Entonces, la idea un poquito es conversar sobre tu experiencia y un poco también, tú sabes que el tumbe también como que masificó y yo les digo, les sacamos los vestidos y como que no hay lenguaje de la danza afro, o sea, no hay conciencia del fuelle. Entonces hay muchas cosas que ellas se visten por hacerlo, entonces que siento que hay una pega importante de concientizar, de entender lo que es el lenguaje y para que ellas también, o sea, si lo van a dar o están haciendo comparsa, ya sea en Chillán, o sea, en Concepción, hay muchos lugares, ¿no es cierto?, en los Andes, que haya un trabajo también consciente, porque muchas veces pasa a ver que me dice, ay, pero es que nos queremos divertir, como que queremos, claro, y uno que es más así como de formación dice, bueno, pero que se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, Mm, un poco esa es un poco la idea de este importante conversatorio, aunque sea el tiempo que tú puedas, ¿no es cierto?, darnos ujú. y un poco contarnos, Vero, cuál es tu historia, ¿no es cierto?, actualmente cómo trabajas y un poco hablar sobre lo que tú piensas, ¿no es cierto?, de esta realidad y del lenguaje afro, ¿no es cierto?, que existe en Chile. Sobre todo vamos a hablar de nuestro Chile, porque ahora yo también podría contar lo que también pasa en Perú, que es bastante interesante después también cortar lo que pasa en otros países, pero en este caso evocarnos a lo que como formadoras también de la danza afro, y tú, bueno, la maestra ahí de nuestra enseñanza, que no es menor, que así es el linaje. Sí. Mira, Carolita, bueno, el tema, eh, tú sabes, y tus alumnas deben saber, podríamos estar, es un tema muy, muy, muy amplio, muy, muy, muy rico en, en insumos, por decirlo así, porque cada cosa va abriendo caminos que uno puede ir recorriendo o puede ir adoptando de acuerdo a lo que a uno lo motiva, a lo que a uno lo mueve y lo que uno como se proyecta también dentro de él, ¿ya? Yo específicamente, tú bien sabes, eh, traje el afro a Chile en una época bien, bien compleja, compleja en el sentido de que incluso aún estábamos en dictadura, ¿ya? Por lo tanto, había muchas restricciones, todo el quehacer cultural de este país estaba muy eh, opacado, ¿ya? Y castrado en ese sentido, pero también me hizo como valorar muchas cosas, ¿ya? Y poder difundirlas y poder decir, no, esto en algún momento tiene que cambiar y va a salir a la luz y va a
poder expandirse, difundirse, enseñarse, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo generalmente hago como unas pequeñas como divisiones así en el sentido de que tomo primero el quehacer interpretativo, después tomo el quehacer creativo, pero por sobre todas las cosas, el quehacer pedagógico, ¿ya? Y en eso se ha basado mucho el, el trabajo de años, de años, porque no es una cosa que requiere mucha investigación, requiere mucho impregnarse de la esencia y no de la forma, ya, de las cosas y de la información para poder encauzarlo y poder enseñarlo además. Y en eso, no solamente, yo siempre he dicho que toda danza es entretenida, toda danza es terapéutica, toda danza es, ¿cómo se llama?, aportadora, pero hay que plantearse cuál es el objetivo. Para mí eso es una consecuencia, ¿ya? Y no una finalidad. Por consecuencia es entretenida, por consecuencia es terapéutica, ¿ya? Pero hay que plantearse cosas claras, precisas, está lo tangible y lo intangible para poder enseñar, pero por sobre todas las cosas, todo eso tiene que ser con un respeto y una responsabilidad muy grande, porque en el enseñar hay muchas cosas involucradas, no solamente conocimiento. Y a eso me refiero con las cosas intangibles. Intangibles en el sentido de la mística, del espíritu, de la esencia, de que nosotros como formadores eh, entregamos procesos formativos, que acompañamos procesos, que transmitimos saberes y valores, sobre todas las cosas, eh, es una construcción en conjunto, aprendemos y desaprendemos, porque todo esto va mutando a través del tiempo, ¿ya? Y es un crecimiento para ambas partes. Si no es un crecimiento para ambas partes, solo pasa a un discurso eh, distante, poco esencial y poco fundamental en ese sentido. ¿Ya? Y en eso digo, por eso digo que generalmente esto implica una responsabilidad y una dedicación muy grande, porque uno se tiene que nutrir de muchas cosas y de muchos aspectos para poder enseñar y ser parte de ese proceso formativo y saber para dónde voy y saber para qué lo estoy enseñando en ese sentido. O sea, el qué, el cómo y el para qué es fundamental en ese aspecto. Así que en ese sentido, por eso que te encuentro razón cuando dices que hay mucha cosa dando vuelta, hay mucha cosa que se está enseñando, pero no sé si todas tienen ese peso en la responsabilidad que hay al entregar conocimiento, porque el proceso formativo, como te decía antes, requiere de muchos otros aspectos además, ¿ya? Y para eso también hay que estudiar. Si esto es una cosa bidireccional, no hay, cuando uno deja de aprender, deja de acompañar el tiempo, además. Por lo tanto, es muy, tiene que ir adaptándolo de acuerdo a las necesidades, tanto de los estudiantes como del medio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y no hacerlo, por lo menos en mi caso, por un mero esnovismo. Nunca me voy a olvidar una vez que llegó al Espiral una niña de una revista muy conocida de aquí de Chile a hacerme una entrevista. Y estaba el Patricio conmigo en ese minuto. Y parte Patricio Bunster, que yo creo que Mm, para que lo muchos lo sepan. conocen, ¿ya? Eh,
y viene y me dice, ando buscando a Verónica Varas porque vengo a hacer una entrevista, qué sé yo, y todo. Yo le dije, yo soy, está el Patricio conmigo ahí al lado, y ¿de qué es la entrevista? A mí nadie me avisó, no, es que como el afro está de moda, ya venía a entrevistar. Yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa, tú te vas a ir para tu casa, tú te vas a informar ya de lo que vas a venir a hacer, te vas a informar un poco de mí, que soy la entrevistada, de cómo está planteado esto, de qué realmente es el afro, ¿ya? Pero no me vuelvas a venir a plantear una reunión porque el afro está de moda. Y el Patricio me miraba y, se agarraba y la chica se tuvo que ir porque yo ya, ahí para mí concluyó la cosa. Y después volvió, me acuerdo, como a la semana después, o a las 2 semanas después, y me dijo, hoy disculpa, qué sé yo, y todo el cuento, yo no sabía mucho, a mí me dijeron esto en la revista, partí, qué sé yo, sin tener idea. Sí, le dije yo, porque resulta que aquí hay un valor muy importante que tiene que ver con los estudios, con los conocimientos, con la enseñanza, con los procesos, y no es una moda, es todo un quehacer cultural heredado de África, en nuestro continente, que se ha ramificado y que se ha ido tratando de adaptar a todos los sitios donde se ha erradicado y qué sé yo, y está formando parte de nuestra cultura, entonces no podemos, no podemos plantearlo de esa manera, no podemos eh, asociarlo a eso, ¿te fijas? Entonces fue y bueno, leí la entrevista, le planteé un montón de cosas que fueron como hartas hojas de la revista en ese minuto, y que nadie en el fondo lo conocía mucho porque no fue un trabajo de hormiga en ese minuto para poder difundirlo, entregarlo y, y que la gente conociera que este lenguaje en el fondo viene a aportar a un sinfín de conocimientos ya dancísticos, que aporta en otros aspectos, que se vincula con un lenguaje corporal desde otra perspectiva, ¿ya? Y donde además nos hace conectarnos con nuestros orígenes y con nuestras esencias, ¿ya? Porque hay muchas relaciones ahí que muchos están preocupados de la técnica, y por eso que no, yo siempre he planteado el afro como un lenguaje corporal y no como una técnica, ¿ya? Porque no se puede estandarizar además, porque hay muchas posibilidades, ¿ya? Y Uno está, les y dale, está como, disculpa, como la quimba, que es un poco lo que se le dice acá en Perú de la onda que uno tiene al danzar el afro. O sea que hay gente que a lo mejor tiene las rodillas para afuera y todo eso, pero tiene más onda que todos juntos, no sé, es un ejemplo, ¿no? sí, sí, y a eso, justamente a eso me refiero con lo intangible que tiene el hacer danza en el fondo, ¿ya? Porque en el fondo, tú sabes, siempre lo he dicho, afro viene de una palabra oriunda que es afra, que significa de África, ¿ya? Y nosotros le colocamos el, el, el apodo o el apellido que es danza afro, ya que a través del lenguaje corporal nosotros nos acercamos a la historia, a la cultura, a la economía, a la política, al quehacer cotidiano, al quehacer religioso, a lo místico, en fin, de un pueblo ya que es fundamentalmente alojado en el continente africano y que heredamos en el continente americano y que lo vamos difundiendo. Y ahí es donde yo también hago una separación: qué es lo de origen, qué es lo folclórico y qué es lo que podría ser de proyección mucho más contemporánea. ¿Te fijas? Porque también hay muchos aspectos que hay que analizar, ¿ya? Y a cuál uno no puede abarcarlo todo. Si bien No, es eso, cierto, dale, sí, no, no, disculpa, es que esos tres puntos creo que son así como súper fundamentales de cómo, por ejemplo, que a mí me ha pasado, no sé, pues estar en San Basilio de Palenque, que es tradición ya así absoluta,
¿no es cierto? Y cuando yo veía bailar, todas bailaban con cara así. Y yo mm, decía, claro, aquí no hay proyección, yo no entendía al principio, decía, oye, ¿por qué no se ríen? Porque realmente es su historia. O sea, sí, ahí, sí, y ellas bailaban así, todas, claro, y ahí la misma persona de Barranquilla, por ejemplo, Colombia, tomaba la danza afro del son de los negros, algo así, o la cumbia, y ellos ya sonreían, tenían otra cosa. Entonces, también ahí ha habido una historia de de la tradición, ellos también se minimizaban en el sentido que se encontraban que era más humilde, que el vestuario era más bajo, que era como más sin recursos versus los de la ciudad que tomaban esto y lo llevaban a la proyección y sonreían y con luces. a la Entonces, cosa más espectacular. claro, y los del mismo pueblo se sentían minimizados, que yo vi esa transición hasta que ellos tienen más recursos y ahora ya se visten y tomaron un poco de proyección en el mismo Claro, pueblo que ha pasado sí, en este tiempo. sí. Ahora volviendo a eso, la danza afro, tú sabes que tiene, bueno, lo hemos dicho aquí ya, lo mencionamos, tiene como principal temática la influencia de la cultura negra, ¿ya? Producto de la abstracción de hechos cotidianos, históricos, políticos, socioculturales, religiosos, desde sus orígenes hasta nuestros días, ¿ya? El afro se caracteriza por sus movimientos arraigados a la tierra, viscerales, orgánicos, llenos de detalles gestuales y corporales, con su respectivo significado, porque nada es carente de significado y de esencia. Y eso es una de las cosas que hay que tener súper claro en el momento de realizar esto. ¿Por qué? Porque resulta que no es un... La imitación cinética generalmente es la que funciona, ¿ya? Es la que uno realiza para que el estudiante vaya acompañando la clase, ¿ya? Va viendo, el profesor es el referente, ¿ya? Va transmitiendo. Pero lo que se va captando en esencia, en cómo tú vas creando el clima, cómo tú vas creando, vas relacionando la energía, cómo tú relacionando y coordinando las cualidades del movimiento, porque esa también es otra cosa, que cómo coordino, una cosa es la coordinación motora, pero otra es coordinar las cualidades del movimiento que tienen que ver con la energía, el tiempo y el espacio, que son los factores fundamentales de la danza. Ya incluso se agregó el flujo, porque depende de cómo fluye la cosa, también es cómo se relaciona. Entonces, todos esos factores, eh, tú tienes que tener un, una apropiación en lo que tú estás enseñando súper clara, muy eficiente en ese sentido para que tu estudiante sepa captar todo esto. Tú tienes que pensar que cuando empecé a hacer las clases, no había ninguna clase de danza afro en este país, ni siquiera había información escrita, porque si tomamos la información documentada desde principios del siglo pasado, era mínima. ¿Ya? Y además que eso también se tenía que investigar porque eh, la interpretación de cada uno de los hechos varía de persona a persona o de lugar a lugar. Por lo tanto, hay que ir haciendo un trabajo de hormiga. Y además, si tú piensas en que el afro se relaciona desde la esencia y no de la forma, hay que cambiarle el switch a la gente, ¿ya? Para poder relacionarse y poder ir haciendo el trabajo cuando uno lo hace. Todo lo que tiene la conexión con la música, eso es fundamental. La conexión con el ritmo, ¿ya? Nosotros no somos idiosincráticamente, no somos un pueblo, nuestra idiosincrasia es otra, hay otro feeling circulando en el aire. Somos más reprimidos. Nosotros no andamos bamboleando. Ahora sí, po, ¿ya? Ahora sí, porque hay influencia de otros lados y qué sé yo, ¿ya? Pero nosotros no andábamos por la vida bamboleando nuestra pelvis, ¿ya? O eh, cantando por todos lados, etcétera.
La cosa es que todo eso influye para poder conectarse y poder transmitir y que se entienda. Y poco a poco la gente fue reaccionando y se fue dando cuenta que esto es como la otra cara de la moneda, como la otra cara del otro yo que cada uno tiene, ¿sabes? Y que cada uno tiene que ir poco a poco apropiándose. Yo siempre le digo a mis estudiantes que a mí no me interesa tener un regimiento militar. O sea, yo les entrego la información, pero cada persona es muy distinta a la otra. Cada uno se va a apropiar, cada uno tiene rangos de apropiación muy distintos y capacidades muy distintas. Por lo tanto, cada uno en la medida que puede va haciendo su propio proceso. Y en eso también uno como formador tiene que estar muy atento porque no puede considerar hacia que levantar la pierna a 180 grados lo da por sabido todo, ¿te fijas? Y eso no es lo importante además. ¿Te fijas? El virtuosismo es una cosa ya y la capacidad de... ¿Por qué cuando tú vas al teatro o vas a una función de danza, y hay muchos bailarines en escena, tú te empiezas a ir tu mirada a uno, y ese uno no es el que levanta más la pierna, o no es el que da más pirueta, o no es algo te captura, hay otra relación en cuanto a la energía, a la proyección, a la apropiación que hace que te cautive. Y eso es lo que también uno como formador tiene que hacer con sus alumnos, cautivarlos y que ellos vayan entendiendo y apreciando que lo importante no es hacer 800.000 piruetas, es entender el contexto, entender la esencia y desde ahí apropiarse desde la médula de cada uno para comenzar a moverse de acuerdo a sus propios márgenes y y de ahí comenzar a avanzar. ¿Te fijas? Entonces, es como bien, es bien rico, nutritivo, pero implica un trabajo enorme. Ha sido años de trabajo en relación sobre todo para crear programas. Tú sabes que yo creé los programas para la Universidad de Chile, para el ARSI, para la Humanismo, ¿ya? Y ese es otro cuento porque tiene que ver con lo académico. O sea, ¿por qué el afro eh, es necesario incluirlo dentro de las mallas curriculares de los futuros profesionales en danza y darles la posibilidad también de que ellos tomen ese camino? He aquí el ejemplo, la Carolita, ¿ya? Para poder enseñarlo y que también darles la opción de un nuevo lenguaje, una nueva forma de formar, de conocer, de, de relación, etcétera, etcétera. Y eso fue un trabajo de hormiga, hormiga en el sentido, en ninguna parte del mundo, por lo menos que yo sepa hasta el momento, existe un libro como existe, por ejemplo, de la escuela Vaganova, o de la escuela rusa, o de la escuela francesa o inglesa, de cómo enseñar el afro, o de cómo transmitir, qué se hace primero, qué se hace después, qué, qué movimientos son. No existe, no existe. Existen metodologías varias, y ahí es donde hay que prestar atención porque uno siempre tiene que tener, por lo menos ese es mi norte y siempre ha sido así, de saber a dónde quiero llegar con mi estudiante y de ahí comenzar a desglosar. Una de las cosas que más me ha favorecido en ese sentido es el haber hecho la carrera también. Bueno, yo estudié primero como intérprete en el Conservatorio de la Universidad de Chile, de ahí pasé a la licenciatura, ¿ya? Y a lo que es profesor especializado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y de ahí después me fui con las becas por fuera. Eh, y ese trabajo en lo que tiene que ver el hacer escuela
el hacer académicamente escuela para una futura profe o para un futuro coreógrafo o un futuro intérprete, es lo que también te ayuda y te apoya ya en lo, entre comillas, docto o fundamental de lo que es la didáctica, la metodología, el proceso formativo, en fin, ¿ya? Y todo lo que tiene que ver con eso. Eso hay que ensamblarlo con la experiencia, ¿ya? Porque si bien es cierto, eh, ¿cómo se llama? Yo empecé a informarme, yo decía, esto tiene que aprenderse en la Meca, ¿ya? Y ahí fue cuando me trasladé a Brasil, que me gané la beca del consulado, y empecé a hacer el posgrado y la especialización en la universidad, pero yo dije, esto no puede quedarse en cuatro paredes. Y ahí fue cuando uno empieza a relacionarse con la, con la, con la gente, con el pueblo, con maestros que no están en el aula o que no están en la sala de la universidad, ¿te fijas? Y que forman parte de una comunidad. Y esa comunidad es la que a ti te acoge, o me acogió en ese minuto, para poder ir relacionando estos dos aspectos también. El cuento más popular y de historia, y que uno lo aprende. Y yo ahí tuve un gran maestro que ya no está con nosotros, que es el maestro Kingui, ¿ya? De Salvador de Bahía, ¿ya? Y que yo me juntaba con él todos los días en la mañana, como a las 5:30 de la mañana, y él me fue transmitiendo eh, toda la historia, toda la información, me enseñaba a tocar los atabaques, porque tiene que ir todo de la mano, son eslabones que se van entrelazando, la danza, la música, la historia, en fin, el significado, lo que el canto. representa, los cantos, todo, todo. Y él me fue guiando. Él fue el primer hombre que estudió, el primer hombre negro que estudió danza en la universidad, en la UFBA, Universidad Federal de Bahía. Una persona mayor, ya, con mucha historia a cuesta, muy respetada en Brasil, y tuve la suerte de que empatizamos, tuve la suerte y esos regalitos que te da la vida, que yo toda la vida he estado agradecida, que fue un gran guía, un gran maestro, un gran amigo, porque hasta el minuto de su fallecimiento y hasta hoy en día nos comunicamos primero físicamente y después ya mucho por otras vías, ¿ya? La cosa, sí, la cosa es que a él yo siempre lo llevo en mi corazón y, y le agradezco infinitamente. Y esa es otra cosa que un formador debe tener en su alma, en su corazón, en su espíritu, y ser agradecido de sus maestros cuando para transmitir la cosa, ¿ya? Porque hay gente que de repente, no quiero entrar en pelambre ni nada, pero hay gente muy patúa y que cree que las cosas resultan de la nada, y nada resulta de la nada. Todo es por algo y todo tiene una historia, y todo tiene un trasfondo, y todo proviene de algo, ¿ya? Y esos son los eslabones que se van entrelazando, ¿ya? Y si no hay ese respeto, ¿ya? Creo que no amerita que sea un guía en todo esto, en ese sentido. Carolita, si me quieres hacer alguna pregunta en específico, porque yo, Ay, yo puedo sí, sí, hablar y hablar y hablar y hablar no, y qué emoción, Benito, en todo caso, sí, yo también siento lo mismo que cuando uno, que es la pregunta mucho de muchas que están escuchando ahora, que claro, cómo el respeto, cómo hacerlo, porque todas partimos también así un poquito ciegas y empezamos es mucho amor, ¿no es cierto? Que, mira, yo sigo aquí enamorada de la cultura aquí
uno no para, ¿no es cierto? Y hace mucho esfuerzo también por ir, que tú lo sabes, ir a la fuente, que una cosa es la Exacto, academia y la otra exacto. cosa es in situ, ¿no? Cuando uno está en un río ahí Sí, con la comunidad y la comunidad te acepta. Yo he pasado así cosas es. muy hermosas, desde que me pasen una falda, así, que el pueblo esté presente, te diga, toma, ya la puedes usar. Claro, ese linaje uno se lo gana también con respeto, que yo siempre les digo a ellas, del observar, del silencio. Muchas veces yo no tuve ni que decir lo que hacía, sino yo iba y me Mm. instalaba ahí tranquila, etcétera. Bueno, hay muchas preguntas. Primero, que yo nunca te lo he preguntado, ¿cómo le ponen danza afro? ¿Cómo hacen cuándo es el momento como histórico que se le llama danza afro en Chile? O sea, lo que pasa es Como en la que academia, en la academia, bueno, eso claro. tiene que ver con una determinación que también uno transmite en ese sentido, Ujú, ¿ya? Porque de partida eh, como te decía antes, en toda mi investigación eh, sabemos que viene de palabras oriundas y de África, y eso se asocia y tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Porque los pueblos se unen a través de los lenguajes. Eh, Se define como danza afro porque es de África, ¿ya? Es originaria de África, independiente de el apellido que pueda tener esa danza afro para insertarla en la academia. ¿Se entiende? Entonces, ujú. eso es como fundamental en ese momento, porque es como cuando uno dice la danza contemporánea, pero la danza contemporánea tiene muchas aristas y va a depender mucho de la historia también y de esto. Nosotros en este país somos hijos ¿cómo se llama? De los alemanes, de todo ahora se me fue la palabra, Migración. del Ah, expresionismo alemán, mm, ¿te fijas? Y todo eso va cambiando, entonces, y después ha ido cambiando en otras cosas, porque va a depender del, de la persona o qué sé yo. Pero siento que eso en algún minuto se conjugó y se expandió de esa manera, porque obviamente es un lenguaje corporal que viene de África, en ese sentido. Ahora en la academia tiene características, por lo menos las que yo le di acá en Chile, fundamentales que vienen a ser un complemento, ¿te fijas? En el sentido de que te entrega otra perspectiva del movimiento, otras relaciones corporales, otros aspectos que analizar en que donde el carácter y el movimiento van de la mano, donde la esencia y la forma se funden, donde el cuerpo, la mente y el espíritu siempre están presentes. ¿Ya? Y el mero virtuosismo y el mero, solamente la técnica, no, no es, no está en primer lugar, por decirlo así, ¿ya? Y no se estandariza, además, en ese sentido. Por lo tanto, así se entendió, así se llevó, así lo llevé a cabo y así está instalado en los diversos programas que se han realizado, como te decía, en la Chile, pensando en que todo eso es un aporte y un complemento y una relación más con el movimiento para la formación de futuros profesionales del, de la danza. Ahora, ahí yo también porque también yo y no quiero ser autorreferente, pero, pero es así, o sea, es no así, tengo, es no así. tengo dónde sacarlo. Tienes que hacerlo. Ya, claro. Eh, yo primero fui intérprete, yo después fui creadora, coreógrafa también. Las tres cosas fueron de la mano siempre. La interpretación, la creación, coreografía y la enseñanza y la pedagogía. Y todo eso tributa una cosa para la otra, en todos los sentidos, ¿ya? Siento que también mi cuerpo
mi mente y mi espíritu se lograron entrar. O sea, yo nunca me sentí extraña en el lenguaje o nunca me sentí extraña en la comunidad. Siempre fui acogida con, con, con mucho cariño, mucho amor, y no así otras personas que las vi, no fueron aceptadas por la comunidad negra. ¿Te fijas? Además que yo con un poquito de bronceado y mis rulos, estaba como al otro lado también al Ay, Lisa. principio, fue como que estaba lista para la foto. Pero eh, y eso lo agradecí siempre y así lo hice. Y en términos interpretativos, no me costaba hacer las cosas, no me, no, creo que se notaba como una verdad más en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu, ¿se entiende? Y lograba entrar en las dinámicas, en las cualidades, en el hacer, en la interpretación. Tú sabes que yo bailé en dos compañías en Brasil, ¿ya? Mientras estaba, no sé, yo la verdad es que ahora hago una retrospectiva y yo digo, como miércoles, eh, uno tiene energía para todo. Cuando es joven, tiene energía para todo, ¿ya? Eh, Tú sabes que yo igual precozmente me fui becada, yo tenía 19 años cuando me fui becada, ¿ya? Estaba ya titulada de la Chile porque empecé muy chica. Es ¿Ya? joven. Entonces fue muy loco todo y así como muy osada también, ¿ya? Porque en ese momento era así como la hija única mujer loca, ¿ya? Que se va de la casa y se va a estudiar algo que nadie me entiende y que nadie sabe, es que miércoles, ¿te fijas? Valiente, muy valiente. Bueno, uno no Así sabe pues. cómo, pero estaba llamada. Sí, sí, son cosas que tienen que ser y que la vida te va. Lo importante es visualizarla, es saber verlas y tomar la opción, tomarla, ¿ya? Porque uno es libre en este mundo, pero tomar las decisiones son de uno nomás, ¿te fijas? Y en eso allá yo bailé mucho, me impregné mucho de todo, ya, de todo, anotaba todo, leía todo, me pasaba horas enteras en los subterráneos de las iglesias, porque eran las iglesias tenían bibliotecas en los subterráneos y eran las que más tenían información escrita, por decirlo así, de toda la migración esclava en Salvador. Salvador de Bahía fue la primera capital de Brasil y es el primer punto donde llegaron todos los esclavos provenientes de África, ¿ya? Y de ahí se repartían para todos. La cuestión es que eso fue. Y después también tengo mi otro aspecto, que es la creación. ¿Cómo, cómo Disculpa, pero volcar? ¿cómo se llamaban esas dos compañías que estaban? No, yo no Ah, sabía que habían estado. sí, una era la compañía contemporánea y experimental de la UFBA, de la universidad donde yo estaba haciendo mi especialización y mi posgrado, y la otra era la compañía Prisma. Y eran dos compañías que era muy loco porque eran dos compañías que funcionaban aparte, pero compartían muchos integrantes. Ya, mucha gente, porque también es como que en la audición habían profes de la universidad, habían coreógrafos aquí, allá, intérpretes, qué sé yo, y todo. Y para congeniar tiempos también, porque estar en dos compañías y seguir con los estudios era complicado. Y además que en ese tiempo hubo un break cuando yo llevaba ya como 2 años allá, que conocí a Kingi después de un tiempo de trabajo con él, yo me ofrece irme a una aldea al interior en la selva. Y yo pasé aproximadamente un año sin salir de ahí. Era como una hija de intercambio, donde yo llegaba a una familia y aprendía todo lo que tenía que ver con, con su forma de vivir, con su forma de actuar, con el calendario anual, con muchas cosas.
con muchas cosas que uno las aprende ahí en el hacer, en cómo dormía y cómo lavar la ropa en el río, cómo comes, cuáles son tus roles dentro de la comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, y aparte con Kingi, que también todo lo que tenía que ver con rituales mil, ya que se presentaban, que eran parte también de la formación. Entonces, me tenía que dividir y por eso que te digo que fueron años intensos. Yo estuve aproximadamente 5 años en Brasil, aproximadamente, y tengo un nexo muy grande que me robé a mi marido de allá. Tengo a mis hijos que tienen sangre eh, brasilera y de mi mezcla, ¿ya? Porque mi marido en sus venas tiene sangre indígena, propia de Brasil, y africana, y portuguesa. Entonces es una mezcla bien extraña y pero maravillosa, maravillosa, ¿ya? Y que me han acompañado siempre, y que siempre he tenido la, la, la fortuna y también uno de los grandes regalos de la vida, ¿ya? Que también me encontré el amor allá también, ¿te fijas? Mm. Entonces, y ahora este año vamos a cumplir aproximadamente, son 37 años de matrimonio, ¿ya? Bueno, Y 30 y 40 años juntos, así que no es menor. Bueno, y ese fue un poco mi quehacer en las compañías y en la interpretación. Y desde la creación también hubo un trabajo bastante importante, importante en el sentido, ¿cómo se llama? De que ahí hay hay muchas cosas que yo las tengo, que las aprendí, pero como parte de mi, para incentivarme, para tenerlas como referente, pero jamás se me ocurriría hacer un ritual, por ejemplo, en una sala de clase con unos focos eh, incandescentes y sin el sentido, porque eso tiene una relación en el aquí y en el ahora, con un tiempo y un espacio que no tienen que ver con nosotros. Pero sí me sirven y me nutren como inspiración para la creación, por ejemplo. ¿Ya? Y todo lo de la aldea de Quetu, por ejemplo, fue mi primera creación acá en Chile, ¿ya? A nivel coreográfico, cuando yo volví a la andanzas, tú sabes que yo pertenecía al grupo, fui cofundadora del grupo Andanzas aquí en Chile, con Nelson Avilés, la Nuri Guti, la Gabriela Rivera, etcétera, y un montón de gente que formamos esa compañía antes de salir incluso de la U, ¿ya? En el 80 en el 83, y después cada uno tomó sus caminos y miles de cosas, pero yo volví a la andanza y acá hicimos audición y, y la gran parte de la gente que participó de esa audición era del ARSI en ese momento, ¿ya? ¿está Donde grabado eso? ¿cómo? ¿Esa coreografía está grabada? Esa coreografía fue el C-Room, y tengo entendido que parece que sí, porque a mí en un momento, tú sabes que antes todo era en VHS, pues Carola, Sí, ya, pues y sí, sí. todo, nosotros no teníamos ese cuento no existían los celulares todavía, no existía, nosotros no andábamos preocupados a lo más sacar fotos para publicar, para difundir, pero tampoco andábamos grabando, en No. fin, habían cosas, pero sí existen los registros de los encuentros coreográficos, ya, esa coreografía, la primera coreografía que yo presenté acá, de vuelta en Chile, con el Andanza, y que hice audición y todo, fue el CIRRUM, SIRU, que tiene que ver con los inicios y qué sé yo. Y que también tiene que ver con mi relación cuando estuve en la aldea, en fin, una serie de abstracciones ahí que volcar en escena, a nivel escénico, y desde mi visión coreográfica y de creador en ese aspecto. Y por eso te digo que todos los eslabones se van, eh, Que se- sería interesante poder también subirla de repente a YouTube para poder, porque es histórico eso. sí, es histórico, pero tú sabes que yo tengo tú sabes que a mí me carga que filmen y qué sé yo. Yo creo fielmente y rescato fielmente la transmisión oral. Yo generalmente
no dejo que graben en mis clases porque creo que la gente no puede estarse basando en sus conocimientos en un registro audiovisual, sino que efectivamente lo tiene que tener en el cuerpo, en la mente y en el espíritu lo que está haciendo. Si bien es cierto, los tiempos han cambiado y uno se ha ido adaptando, eso está. Y quizás puedo en algún minuto transar con esas cosas, pero, pero por lo menos ahora, por lo menos, no sé, quizás cuando me muera, no sé, se los dejo ahí para que, O algunas que puedan verlo. para que. Sí, pero yo los Círculo tengo, cerrado. yo los tengo, yo los tengo esas grabaciones y todo el. Sí, sería un poco lindo como histórico personalmente para verlo, porque yo Sí, también soy de la generación que no había YouTube, pues, y nosotros ahí íbamos a comprar la Pumanque, que yo siempre cuento esa historia, que eran súper caros los CD, que te acuerdas que era el Bacongo, sí, ese Bacongo que lo utilizaba. Yo me encanta sí. ese disco, pero es ¿Sabes quién? histórico, ¿Sabes quién me hizo los traspasos a disco de los ¿ya? VHS? El José Rojas, Ah, claro, porque tú claro, sabes que yo trabajé muchos años con él, que él me sí. acompañó muchos años en la percusión, igual que el Jorge Ganem Mm, y otros músicos que hubo que formar también para acompañar danza afro, porque tú sabes que ahí hay una interacción con los músicos, hay una relación que no tiene que ver con lo académico o con la partitura. Ahí hay que impregnarse de la relación que está teniendo el profesor con el estudiante, con lo que se está entregando, con el ambiente, ¿ya? Y ellos eran maravillosos. El Jorge Roja y el Jorge siempre fueron apañadores, pero 1000%. Yo los quiero mucho, ¿ya? mm, El Jorge incluso cuando hizo el libro eh, vino acá a de la- Chile, hicimos hartas entrevistas, le, mm, le entregué mucha información para que él la pusiera y bueno, aparece ahí todo en el libro. Así que, no sé, tengo muchas ganas de sentarme a escribir, pero no he encontrado el tiempo, Carol, sí, lo porque me sé. gustaría, me gustaría, me Mm, gustaría, em, pero hay muchos aspectos también, hay muchos aspectos, como te digo, en el aspecto interpretativo, en el aspecto coreográfico, en el aspecto eh, docente o pedagógico, son muchas aristas, ¿ya? Y espero que me dé el tiempo de la vida para que en algún momento lo haga y dejar un poquito ahí plasmado el, 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 el quehacer, las relaciones, lo que para mí era importante, porque realmente para mí era una cosa que, y tú lo sabes, Carola, que no era una cosa de gustar, era una cuestión, porque va más allá de eso, va más allá de, yo, como te dije antes, yo nunca me sentía ajena, no, llámalo en otras vidas, llámalo, no sé, no tengo idea, porque no tengo la explicación lógica para eso, ¿ya? Pero siempre me interesó, independiente que no existía, ¿ya? Y, y entregué ha sido mucha vida profesional entregada a la investigación, al quehacer formativo, a formar futuros profesionales de la danza, en otros aspectos también, porque también estoy evocada al quehacer pedagógico, ¿ya? Las prácticas profesionales, las, las titulaciones, en fin, laboratorios de creación, análisis del movimiento, en fin, muchas otras cosas que, que hacen la integralidad de todo este mundo. ¿Te fijas? Entonces, pero en algún minuto me gustaría, no sé, cuando no me den los pies, las patas y las piernas ya no me respondan, eh, sentarme a un poco a traspasar esta información y que quede a lo mejor algo ahí porque tengo muchas cosas y tengo mucho esto, y yo le digo a la Anne, ya, te lo entregas a X persona para que vea qué hace con eso.
Sí, es importante también, claro, un poquito, yo entiendo también un poco el recelo que hay cuando, o sea, el esfuerzo que uno tiene al investigar y que en mi caso, por ejemplo, 8 veces he ido al Caribe colombiano y mi mamá me decía, pero anda a Cuba, anda a Brasil, y yo y volvía al pueblo y volvía, pasaba meses ahí de repente sentada observando y también por qué estaba ahí, todos me decían, pero ¿qué hace ahí? Son cosas un Sí, pues, poquito más no sé cómo llamarlo tampoco, que te llama así el alma, el corazón. Lo mismo ahora, yo vine a estudiar vals que te criollo, mueven, pues, Carola, me mueve, sí, me te mueven mueve. las vísceras, te mueven las Mm, vísceras, te mueve la médula, te mm, mueve el corazón, la mente, todo. sí, hay algo más allá, sí, sí, una pasión. Yo te quería hacer una pregunta, por ejemplo, ¿tú en ese tiempo conocías lo que era la escuela de la danza afro a nivel, mientras tú estabas pasando esa época, ¿no es cierto?, en Bahía, en los años 80, qué estaba pasando en, no sé, Nueva York, en Cuba, había, como no había internet, en el fondo no había las redes, imagínate hubiese sido este tiempo, la cosa hubiese sido distinta, pero en el fondo ustedes estaban haciendo algo ahí, y por otro lado, a lo mejor en Nueva York o en Bahía estaba, Sí. eh, O sea, la verdad que no, en ese minuto, como estaba tan evocada, pero era parte de mi investigación también, porque tomó muchas aristas distintas en Norteamérica, por ejemplo, ¿ya? O sea, yo siempre, eh, si bien es cierto, la cultura negra llegó a casi todo el continente, fue tomando ribetes distintos, fue tomando ribetes distintos. En Norteamérica, por ejemplo, se desarrolló mucho más, a- o sea, fue mucho más reprimido, ponerlo de alguna manera, el quehacer corporal, ¿ya? Desde que las ensalas o las casas de los esclavos estaban dispuestas hacia la casa patronal, ¿ya? Todas, y que se permitía solamente a dos personas o dos o tres personas por choza o por caseta, ¿ya? Eh, por lo tanto, estaban más vigilados y no se les permitía mucho realizar sus ritos, sus costumbres, sus rituales. Pero tomó ribetes que tiene que ver mucho más con la música, todo lo que surgió del negro espiritual, todo lo que surgió de todo el quehacer gospel. exacto, el gospel, etcétera, etcétera, justamente por eso, porque a través del canto de la música era mucho más relacionada a la comunidad, más que a nivel corporal o de realización eh, física, por decirlo, de sus quehaceres. Sin embargo, en Brasil, el, existían las ensalas eran tremendos galpones donde estaban todos los esclavos, ¿ya? Y donde había solo una entrada. Entonces, los esclavos se organizaban adentro, entonces había una parte donde se dormía, había una parte donde se cocinaba, había una parte donde se reunía la comunidad y qué sé yo. Y los portugueses fomentaron mucho más la actividad física porque veían un potencial erótico y sensual en sus movimientos y en sus danzas para que entre los esclavos se relacionaran más, pero con fines económicos, porque, qué sé yo, no sé, se creaban parejas, tenían hijos, ¿ya? Y tenían más esclavos, y no tenían que estar trayendo. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, se permitió más eso, pero con esa finalidad, en el fondo. ¿Te fijas? Entonces, tuvieron distintas formas ya de proyectarse eh, la cultura negra en distintas partes, pues en distintas partes, y además que después empezaron a existir los sincretismos, la fusión con la cultura local, con la religiosidad. La religiosidad es una cosa fundamental en todo esto,
porque eh, eh, fundían todo lo que tenía que ver con los católicos, con el candomblé, con esto, qué sé yo, como para poder seguir haciendo sus rituales, en fin, es harta información también por ese lado, y que a uno le proporciona mucha información en sus danzas para poder seguir trabajando. Y una de esas cosas también es importante, porque, por ejemplo, si uno quiere enseñar la danza de, qué sé yo, no sé, Yansá, porque tú, ¿ya? Uno tiene que preguntarse como formador, quiero llegar a la danza de Yansá, quiero que mis alumnos eh, aprendan esto, pero me devuelvo y digo, ¿cómo llego para allá? ¿Qué es lo que tengo que enseñar? ¿Qué tengo que trabajar corporalmente? ¿Cómo los tengo que situar mentalmente? ¿Qué significa la danza? ¿Por qué la estoy enseñando? ¿Quién es? Porque parte también de una necesidad del grupo. Sé perfectamente que tengo que trabajar mucho la pelvis, mucho la columna, mucho la espalda, mucho los brazos, etcétera, etcétera. El espacio, ¿te fijas? El tiempo, en fin. Y así tú vas elaborando para llegar a tu norte, para poder enseñar eso. Y no es cuestión de pararse adelante y ya. ¿Qué la danza de danza? No, mentira, ya. Eso no debería ser. Entonces así es como se fue propagando en Y en diversas esa época, partes. en esa época cuando tú tenías tu maestro, estaba como recién empezando también la danza moderna, mezclarla, ¿no? Con estas danzas afro, O sea, como, lo que pasa es que yo nunca dejé de coreografiar o de enseñar tampoco toda esa otra parte. O sea, iba en paralelo mi quehacer con el moderno y el contemporáneo. De hecho, yo seguía participando acá cuando volví al país de la danza, ¿ya? Coreográficamente, interpretativamente e investigativamente, ¿ya? En la danza contemporánea y y aplicando también la otra danza de esto. Pero obviamente que yo en mis danzas modernas y afro, una de las cosas fundamentales que va implícita es el cómo yo me relaciono con el ritmo, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces, yo seguía haciendo en paralelo todo, y eso seguía funcionando y seguía dando clases también de otras cosas, de otras líneas, por decirlo así. ¿Te fijas? Y eso funcionaba en el país en paralelo, en menor escala. Cuando logré que la gente entendiera este lenguaje, se empezó a difundir, y se empecé a dar clases, empezaron a llegar de esto, eh, fue tanto que además recibí que eso es una de las cosas muy importantes para mí, que en un momento eh, con una creación que se llama Sobre la piel, que la hice con con el Ballet Juvenil de la Universidad de Chile, eh, fui nominada al Altazor y fue tan importante porque era la primera vez en la vida, después de muchos años de trabajo, que un trabajo con el lenguaje del escénico. afro y escénico exacto era propuesta para un premio. Y estaba compitiendo en las mismas lides con otros trabajos que diversos, fija. Entonces, eso para mí ya el solo el hecho de que la nominaran fue un reconocimiento al trabajo propiamente tal. No lo sentí como una cosa personal, sino que es como una cosa muy importante para el país, para lo que se estaba haciendo, para lo que se estaba tratando de proyectar, para el entendimiento de este lenguaje, en fin, muchas cosas en ese sentido, Carolina. Eso no lo sabía tampoco. Sí. Qué lindo. Bueno, primero quiero contarle a las alumnas que el trabajo de Vero es tan importante en este país, que todo el componente del desarrollo de nuestro calentamiento que hemos trabajado
aún se le debe a este trabajo que realiza Verónica Vara, así de importante, o sea, la forma de alinear la postura de los conceptos son absolutamente todavía, o sea, yo trabajo todavía tu línea y tú sabes que acá en Perú no hay ese trabajo, habiendo tanto afro, no se desarrolló de esa forma, o sea, para que vean y entiendan, y tú también, bueno, yo creo que lo sabes, el trabajo tan significativo que a lo mejor las niñas ahora reciben el calentamiento así. Yo duro 50 minutos en el calentamiento y soy bien estricta en ese sentido porque creo que si no hay ese calentamiento no pasa nada. O sea, ¿cómo voy a flexibilizar la columna, trabajar el fuelle, etcétera? Que son conceptos que tú nos diste, que tú nos desarrollamos, entonces, o sea, desarrollaste y lo trabajamos. Entonces, para que ustedes entiendan que aquí hay un trabajo, porque ahí me dice, ah, profe, que he investigado, yo le digo, pero es que uno no está sola, aquí hay un trabajo que viene de la madre acá, entonces que es Sí, así, de la paralela y todo esto, entonces es un trabajo que se le debe también y que es muy importante el reconocimiento de quién es también la matriarcal acá en Chile, que es Verónica Varas. Así que, mira, Vero, ahí Tania quiere hacerte una pregunta. muchas Tania, gracias, Carolita. Agradezco infinitamente tus palabras, tu reconocimiento. Para mí esos son, para mí esos son los regalos, porque la verdad es que uno lo hace, eh, porque uno al principio es como un poquito egoísta, entre comillas, porque lo hace por una necesidad propia de querer aprender algo que a uno le gusta y que a uno lo motiva, lo llena, lo siente, en fin, y, y que se haya abierto este abanico de posibilidades con los estudiantes que uno tuvo, con los alumnos, y que ellos continúen el trabajo, para mí me doy pagada en la vida, en ese sentido. Linda, tú sabes que una vez yo después de mi octavo viaje en Colombia, en Bogotá me llaman porque les gustó este entrenamiento, te pertenece también y que se te agradece. Y cuando yo me paro a hacer el calentamiento, me paro al frente del curso, se me pone la carne de gallina. Yo así sentía, sentía así como que estaban todos detrás, como que yo era así, hoy se me pone la carne de gallina, pero yo no estaba sola, fue una sensación así como, pra. Estaban todos atrás. Maravilloso. Sí, yo me puse al frente y dije, ya, bueno, ya. Y claro, o sea, he hecho afroperuano en Perú, he hecho afrocolombiano en Colombia, y que también un poquito, aquí me puedes comentar algo cuando me preguntan sobre o hablan de la expropiación, porque yo agradezco también a la vida que jamás yo tenía un comentario alguna vez, alguna envidiosa, pero así de los formadores, de los maestros, que digan, no, eso no cuenta, no importa. Sino de que jamás alguien me ha cuestionado, oye, ¿qué estás haciendo? Así como si no, como al contrario, uno se gana, ¿no es cierto?, de hacer afrocolombiano en Colombia, o de hacer, no sé, pues en tu caso también, ¿no es cierto? ¿Qué nos puedes comentar un poquitito de esa famosa palabra, expropiación, y que también yo la tomo en forma que uno se la gana, ¿no es cierto? Que uno se lo gana. No, yo nunca he tenido ese tipo de relación, incluso porque yo vuelvo frecuentemente a Salvador, ¿ya? Como que uno necesita nutrirse y nutrirse de las energías. Incluso he dado clases en la UFBA, en la universidad, en, em, en el Ballet Folclórico de Bahía, en fin, en mil cosas. Pero lo que yo rescato es que ellos, con un respeto impresionante, porque además les llama mucho la atención, porque ellos en sí, en esa localidad, porque otros en otras localidades eh, han ido creando ciertos métodos ya de enseñanza, pero les llama mucho la atención el cómo fui creando mi propia metodología y mi propio hacer. Y en ese sentido,
nunca tuve problema y todo el mundo tomaba la clase y todo el mundo la vivía, la gozaba, la se apropiaba. eh, También le enseñaba otra parte de mi quehacer, que tiene que ver más con la información dura de lo que es la didáctica, la metodología, en fin, y qué sé yo. Incluso cuando yo volví acá al país y hacía moderno en la universidad, en la Chile, Mm. ya, eh, me decían los cubanos que daban clases también allá, y me decían, uy, Vero, lo que tú haces es muy similar a lo que se hace en Cuba en danza moderna, porque hay una fusión ahí de Ujú. cosas que vienen propiamente del expresionismo alemán y el moderno y el contemporáneo, y esta mezcla con todo lo que tiene que ver con el ritmo, con lo visceral y qué sé yo, y todas las cosas. Entonces, fue como que siempre había algo interesante que yo rescataba de los comentarios que se hacían y de a cómo les llegaba a la gente. Y jamás tuve un rechazo o un comentario en contra, o incluso en el mismo Salvador, hasta Kingi, qué sé yo. Tú sabes que yo a Kingi, nuestro trueque en cuanto a lo que él me enseñaba, era que yo después de terminar mi día en la universidad y en mis quehaceres dancísticos, yo me iba con él a las favelas, me iba con él a las favelas y les hacía clases de improvisación y creación a los pibetes, a los chiquititos, que él tenía escuelas por todos lados. ¿Ya? Mm. Y entraba con él. Y era mi manera como de retribuirle también, porque para él siempre era una transacción. Por eso que, por eso que acredito mucho en la transmisión oral. ¿Se entiende? Entonces yo iba y en las tardes, final de tarde ya, tarde noche, eh, yo me iba a las favelas con él a enseñarles danza y a hacer trabajo corporal y de expresión corporal, de improvisación, de creación con los niños en, en estos lugares que solo con él podía entrar. Además, Ya me imagino, claro, otro nivel. sí. Qué interesante eso, claro. Así es. Carolita, Carolita, me dijiste que había una chica que quería hacer una pregunta, Sí, porque tengo 5 minutos más, porque me tengo que ya ir. Tú mismo. sabes que Ya, estoy con sí, mi mami internada sí. y tengo que salir corriendo para el hospital. ¿Ya? Así que Sí, perdón Tania, que lo ¿estás corte así, ahí? pero No, 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 sí, podríamos estar toda la tarde en realidad, pero claro, sí, no, yo sé. Vero, entre paréntesis, te quiero decir que yo llegando a Chile te voy a ir a ver, así que bueno, el trueque va a ser también que si tú quieres a tus alumnos yo les pueda dar también una clase de lo que he aprendido acá muchas de gracias, festejo, Carola. holandó, lo que ellos quieran ahí, que Cuando, también es, cuando llegues a Chile, sí, llámame y nos coordinamos mm, primero y hablamos un claro, ratito. por ¿Ya? supuesto. Súper. Tania, ¿estás ahí para poder Sí, finalizar acá esta estoy. gran conversación? Ya, hijita, Sí. Hola, dale. Hola, hola Vero, Tania, muchas gracias por todo tus saberes y tu tiempo. Estoy muy conmovida muchas, con todo. muchas gracias a ti por estar aquí. Mira, me causa mucha curiosidad. Me gustaría comprender cómo es que la danza afro o lo afro Ujú. toma este camino como hacia lo contemporáneo. ¿O qué es cómo tú entiendes o qué es para ti la danza afro contemporánea? Porque siento que es muy amplio. Pero eso, saber cómo para ti es la danza afrocontemporánea, hoy en día, quizás acá. Eh, sí, lo que pasa es que yo siento que, a ver, uno tiene opciones, ¿ya? Mi opción primera fue rescatar lo de origen, ¿sí? Al rescatar lo de origen, tú te sitúas en lo netamente originario de África y investiga en lo que se asienta localmente en cada uno de estos lugares donde se instala la cultura negra y en lo que las personas o profesionales o asiduos proyectan ya de esta cultura a nivel ya sea escénico,
coreográfico, formativo, etcétera. Yo siento que el afro contemporáneo es una consecuencia en el tiempo de distintas opciones, opciones de quienes han practicado alguna vez y se han relacionado con esto y que tiene que ver y tiene una razón de ser del aquí y del ahora en ese sentido, con la influencia, además de todo lo que tenga la persona a su haber en términos de conocimiento, a su haber la persona que lo imparte, porque eso también es fundamental, o sea, hay mucho ahí, muchos vínculos y mucho sincretismo. Creo que es un sincretismo que nos ha ido dando la vida, el tiempo, la historia, ¿ya? Y que ahí hay que ser mucho más riguroso, porque eh, hay que tener muy claro qué es de origen, qué es algo que tiene que ver con lo folclórico propiamente tal, y que este afro contemporáneo de proyección que me mueve y cómo lo enseño, cómo lo traspaso y a qué obedece también eso. Y para mí obedece al cambio y a la situación global, mundial y de información que tiene cada una de las personas que lo imparten con sus propios conocimientos y sus relaciones en ese sentido. No sé si responde un poco tu pregunta. Ay, Qué interesante. sí, sí, gracias. Claro, como que está este factor del tiempo en el desarrollo de la danza afro, o como un poco lo que mencionaban al principio de todo este lenguaje que se va como diversificando también a lo Sí, largo del tiempo y a lo largo de los territorios también, porque yo exacto. como Y cuento además, del sur de Chile es distinto quizás a una danza afro en Arica, por ejemplo. claro, También está como el factor por supuesto que sí. territorial. Pero además hay que considerar, Tania, que eh, estamos en un contexto contemporáneo, estamos en un contexto de vanguardia en el mundo. Entonces, todo se va adaptando, todo se va. Pero uno puede, ahí es donde yo digo que hay que ser muy riguroso, porque no se puede tomar como un mero esnovismo por la época en que vivimos. ¿Se entiende? Y ahí hay que ser mucho más riguroso en todos los sentidos, ¿ya? En términos interpretativos, coreográficos, de creación y de pedagogía, didáctica, metodología, en ese sentido. Porque también uno puede crear una, una confusión muy grande también para los estudiantes, fija. Es hasta la responsabilidad que hay ahí, Sí, claro. Más que tener miedo de hacerlo, es hacerlo bien y ser consecuente y estar atento a lo que uno va también produciendo o ejecutando con los alumnos, ¿no? ya, No yo embarrarla, creo que porque lo que une eso es la palabra responsabilidad que uno tiene al entregar, ¿ya? Y en la claro, responsabilidad está implícito el que tú estás de a caballo, por decirlo de alguna manera coloquial, en lo que estás haciendo, sabes por qué lo estás haciendo, sabes cómo hacerlo y sabes para dónde quieres ir con eso, ¿te fijas? En ese sentido. Y no por un mero divertimiento o un rato. Si pasamos un rato agradable, mejor todavía. Si pasamos un rato grato, bacán, fantástico. ¿Ya? Y que siempre la energía del afro siempre te proporciona además eso, porque libera además muchas cosas. sí. Bueno, Berito, muchas gracias por tu tiempo. Ahí Kiara dice muchísimas gracias, pero por esta chance de conversar contigo, es muy valioso, Kiara desde los Andes. Bueno, Qué muchas linda. gracias, Berito, que espero que tu madre, Sí, y tu mamacita se pueda mejorar muchas o gracias. descansar o lo que sea, lo que tú sabes. Yo les agradezco también a ustedes por permitirme esta instancia, ¿ya? Por escucharme, por acogerme, ¿ya? Y porque
hacía mucho rato que con la Carola estábamos tratando como un de, año. de comunicar, y por algún motivo y por otro no se había podido, qué sé yo, y al final logramos concretar hoy día esto, y espero que no sea la última vez. Carolita, tú No, sabes que cuentas conmigo para lo que sea, ¿ya? Y si gracias. necesitas en algún momento, Eres mi maestra, así que siempre vas a andar conmigo como tú andas con tu maestra también. Caminamos juntas, aunque uno no se vea todo el tiempo, pero uno lo trae, es increíble. Va con el sí, maestro pues, encima. Sí, sí, así es. Muchas gracias, Berito, que te salga todo lindo. Apenas llegue a Chile, yo te llamo. sí, Gracias, queridas muchas gracias, alumnas. que Tómenlo tengan con un lindo mucho, día. este conversatorio con altura de mira, porque son conversatorios realmente significativos para nuestro aprendizaje. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día, final de semana, que el 2025 les sonría en todos los aspectos. Que Para ti estén muy también, bien, Berito. muchas gracias. Gracias. Ya, que te vaya lindo. Gracias. Gracias, Chao, que Berito. estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Eso es. Gracias. Tania hermosa, si puedes dejar de grabar ahora.